Progreso Hispano News, un gusto saludarles nuevamente después de unas largas vacaciones. Ya estamos de vuelta para Encuentro Migratorio, para contestar sus preguntas de inmigración. Gracias a cada uno de ustedes por las múltiples preguntas que nos han hecho llegar. Y ya me encuentro acompañada vía Zoom por el abogado Douglas T. ¿Qué tal, abogado? Bienvenido nuevamente a su programa Encuentro Migratorio. Bueno, buenas tardes. Mucho gusto de estar con usted de nuevo, contestando las preguntas, las dudas de la comunidad. Y como siempre, es un placer estar hablando con usted sobre este tema tan importante. Claro que sí, abogado. Muchísimas gracias. Me hacía mucha falta y cada semana pues poder ayudar a la comunidad a disipar esas dudas sobre los amplios temas que tiene la palabra inmigración. Antes de comenzar a pasar a contestar las preguntas, me gustaría que por favor, si usted nos pudiera ayudar para aclarar un poco más sobre el asunto del TPS de los venezolanos, cuáles son las nuevas directrices que ha impuesto ya el USCIS, tenía entendido que hay también una exención de pago para algunas personas que a lo mejor puedan cualificar para no pagar. Si nos puede indicar todo eso, por favor, para que la comunidad conozca de una manera más amplia. Sí, bueno, preguntas ya bien importantes. Y eso es algo que nosotros hemos estado recibiendo muchas llamadas de las personas que quieren aplicar por TPS, para el TPS por primera vez, ya que son de Venezuela. Hemos recibido llamadas de clientes y también pues nuevos clientes sobre este programa. Son muy buenas noticias porque por fin ya el gobierno ha dado TPS a Venezuela debido a las condiciones humanitarias que son tan graves, tan difíciles allá en Venezuela. Es algo que el último día en oficina del presidente Trump había dado la deportación diferida a los venezolanos, que es pues un buen beneficio, mejor que nada, pero ahora ya el presidente Biden, bajo el secretario Alejandro Mayorkas, yo creo que Alejandro, creo que sí, pero ya su apellido es Mayorkas, que es el Secretary of the Department of Homeland Security, Departamento de Seguridad de ese Departamento de los Estados Unidos. Y lo bueno es que ya con esto los venezolanos pueden aplicar para el TPS, que es el estatus temporal protegido. Para calificar para el TPS, debe de haber estado aquí en los Estados Unidos antes del 8 de marzo de 2021, o pues debe de haber estado aquí el 8 de marzo de 2021, y tiene que todavía estar viviendo aquí en los Estados Unidos sin salir. Entonces, por ejemplo, si entró el 8 de marzo y salió ya el 15 de marzo y quiere regresar, ya no es elegible. Tenemos que mostrar que había vivido aquí durante este tiempo. Es algo que muchas veces, y nosotros, la mayoría de las preguntas que estamos recibiendo, la mayoría de las llamadas, son de personas que tienen una pregunta fácil. La pregunta es si yo califico o no califica. O no califico. Y pues eso es una pregunta que parece fácil, pero ya al fin del día no es fácil para muchas personas. Lo bueno es que si, por ejemplo, ya tiene orden de deportación, todavía se puede calificar, y eso es algo bien importante porque, por ejemplo, hay personas que la migración ya había negado su asilo hace como 5 años y han estado aquí sin salir del país, no tienen récord criminal, nada así, pero simplemente ya tienen una orden de deportación porque su asilo fue negado. Esas personas sí se pueden calificar normalmente. Eso es muy importante, muy bueno. Muy importante, porque aún si tenía orden de deportación, puede calificar para el TPS. Eso es algo muy importante. También hay personas que han entrado al país sin papeles o tienen procedimientos de deportación que están pendientes en este momento. Lo bueno es que aún con esto ya todavía puede calificar para el TPS. Si, por ejemplo, no puede conseguir una visa de Venezuela, tuvo que viajar, tomar vuelo para México y después entrar al país sin papeles para intentar pedir el asilo, todavía ya se puede calificar para el TPS. También si tienen corte ahora, hay gente que pues aplicaron para la ciudadanía o pues para el asilo con la inmigración hace 2 años, 3 años, fue negado por la inmigración y ahora ya tienen corte de inmigración que está pendiente. Entonces sí, ahora se puede aplicar. Algo bien importante que hay que cuidarse mucho con el TPS, y eso es porque siempre pues clientes me preguntan, bueno, abogado, yo tengo, por ejemplo, un ticket para manejar sin licencia. No es algo tan grave, es algo pequeño y pues simplemente voy a pagar la multa.
algo importante es que ya alguien no puede calificar para el TPS si tiene dos convicciones que califica como misdemeanors. Dos convicciones que son misdemeanors. Técnicamente, en muchos estados, manejar sin licencia cuenta como un misdemeanor, incluso aquí en Norte Carolina. Y es interesante porque la aplicación para el TPS dice que no tiene que poner en la aplicación convicciones, por ejemplo, ticket de tráfico o algo así, que no es algo grave. No está tan claro la pregunta de una convicción para manejar sin licencia, pero es algo que en esa situación, si tiene pues un ticket para manejar sin licencia, dos, es posible un más, recomiendo que hable con buen abogado de inmigración o buen abogado de inmigración sobre su caso para que pueda asesorar bien su caso para el TPS. Bueno, hemos recibido preguntas de otras personas que, por ejemplo, entraron con pasaporte falso o habían mentido a la inmigración al pasado. En esa situación, esos casos ya son complicados, pero siempre recomiendo que hable con un buen abogado o una buena abogada de inmigración sobre su caso. Para alguien que está aplicando por primera vez por TPS, si quiere un permiso de trabajo, depende de su edad, pero normalmente los honorarios de la inmigración son 545. Si, por ejemplo, tiene el asilo ahora o si tiene el asilo pendiente y tiene un permiso de trabajo que está válido para 2 años basado en su asilo que está pendiente y su aplicación para asilo que está pendiente y simplemente quiere aplicar para el estatus del TPS, no quiere aplicar para un permiso de trabajo aparte, solo quiere aplicar para el estatus del TPS. Entonces, lo bueno es solo tienen que pagar como 135, yo creo que tienen que chequear para estar seguro. Puede pagar una tarifa reducida de la inversión para aplicar para el TPS. Pero es algo, como siempre decimos, cada caso es diferente, cada caso ya es un caso individual y por eso podemos contestar sus preguntas aquí, con dar un consejo en general. Pero claro, si quiere una consulta para hablar con nosotros sobre su caso, mejor que nos llama y hablamos sobre su caso. Para la gente que tiene el asilo pendiente, normalmente ahora estamos recomendando que aplica para el TPS. Claro, especialmente si tiene corte de inmigración, pero aún si no tiene corte de inmigración, recomendamos que aplica porque si está negado su asilo, entonces es bueno tener segunda segunda oportunidad, segundo estatus legal, que sería ya el TPS. Gracias por su pregunta. Me imagino que vamos a tener muchas preguntas hoy día sobre el TPS para Venezuela. Sí, abogado, y lo que le preguntaba, ¿qué pasa con las personas que quieren solicitar excepción de pagos? ¿Cómo es ese proceso? Eso es algo que voy a tener que chequear, porque esto normalmente no hemos hecho esto para el TPS. Vamos a tener que hablar sobre eso la próxima semana. Eso sería el formulario I-912. No estoy seguro si puede usar este formulario con el TPS, pero eso es una buena pregunta. Y la próxima semana hablaremos más sobre este tema. Ok, lo dejaremos pendiente entonces para la próxima semana. Invitamos a la gente, a las personas que tengan preguntas, inquietudes, nos hagan llegar a través de nuestra plataforma digital Progreso Hispano News. Estamos para ayudarlos. Vamos a comenzar a contestar las preguntas que hemos recibido. Soy de Caracas, dice Francisco, y vivo en Carolina del Norte desde el 5 de enero del 2021, que llegué a Estados Unidos. ¿Yo puedo aplicar para el TPS? Una persona que llegó recién este año, ¿se puede beneficiar del TPS? Sí, y eso es algo, Francisco, gracias por su pregunta, y eso son muy buenas noticias. Pues no importa si usted había entrado el 5 de enero de 2005 o pues el 5 de enero de 2021. Si entró a los Estados Unidos, pues la fecha más tarde sería el 8 de marzo. Si había entrado a los Estados Unidos el 8 de marzo de 2021 o antes de esta fecha, entonces sí se puede calificar. Yo creo que para la gente que entraron recientemente va a ser un poco más difícil para mostrar que califica para el TPS porque no es como tiene un montón de documentos, no es como tiene contrato de renta o casa o carro o esas cosas muchas veces porque ya llegaron hace 2 meses. Pero de mi experiencia con el TPS, la inmigración no pide tanta documentación. Entonces, es algo que, pues, lo bueno es que usted se puede calificar y especialmente si entró por vuelo, va a tener la I-94, el papel blanco, que se puede imprimir ahora por internet. En el pasado fue de forma electrónica.
Pero lo bueno es que ya con esto, normalmente la inmigración toma esto en cuenta para mostrar que está aquí. Pues lo bueno, Francisco, para usted es que asumiendo que usted cumple con todos los otros requisitos para el TPS, usted ya es probable que se pueda calificar. Sin duda alguna, un beneficio bastante grande. Imagínese, abogado, para una suerte, digamos así, para una persona que recién llega. Como usted y yo sabemos, millones de inmigrantes de otras nacionalidades que tienen 20, 30 años, que pagan sus impuestos y que lamentablemente no tienen un amparo legal de ninguna naturaleza porque no son de Honduras, no son, en este caso, Venezuela, porque no son de Nicaragua, ¿no? Sí. De El Salvador, que tienen TPS, ¿no? Y otros países de otros continentes también. Hay muchas comunidades de Ecuador, de Perú, personas de Bolivia, de otros países, Argentina, Chile, personas que tienen años viviendo en Estados Unidos y no han podido verse beneficiadas con un estatus, aunque sea temporal, ¿no? Sí, sí, yo creo que esto muestra, dos cosas. Primero, cómo está tan grave la situación en Venezuela. Sí, pues a veces piensan en otros países que la situación está tan grave y me imagino que sí, que es la verdad en otros países a veces. Especialmente, pues yo sé que hace como un año, 2 años, con todo lo que estaba pasando en Nicaragua, con lo que estaba pasando en otros países. Estamos hablando que algo que afecta a 300,000 personas, miles, miles y miles de personas, pero es algo también para el TPS. Eso es porque cuando han hablado de, por ejemplo, El Salvador y Honduras, hemos también hablado de cómo el presidente necesita cambiar la fecha de entrada, que por ejemplo ahora el TPS aplica a las personas que entraron antes de, pues como 99, 2000, algo así, 2001 para Honduras y para El Salvador. Pero ahora han dicho que porque la situación en esos países ha estado tan duro en los últimos años, que se necesita dar pues un TPS que cuenta a partir del 21 pues el 21 de marzo de 2021, algo así para esos países. Pero sí, es algo interesante porque hay otros países que probablemente ya merecen un TPS a veces, por ejemplo, no sé, después de los terremotos en Chile, después de ya otras cosas que han pasado en Bolivia, otras cosas que han pasado en otros países, pero es algo interesante siempre como el presidente, como el gobierno toma la decisión de dar TPS a un país, pero no a los otros, y eso es algo que vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses o años con ese presidente Biden para ver si da a otros países. Claro que sí. Gracias, abogado, por esa aclaración al respecto. Y seguimos contestando las preguntas en vivo. Marta Martínez pregunta, yo entré el 2004, ¿califico? Presumo que es de Venezuela. Le estoy preguntando si es venezolana, ¿no? Si es venezolana y entró el 2004. Sí, bueno, gracias Marta por esa pregunta. Eso es una buena pregunta. Y lo bueno es que, pues, asumiendo que usted cumple con todos sus requisitos, otros requisitos para el TPS que usted se puede calificar, van a necesitar a enviar a la inmigración copia de su I-94, que sería la tarjeta blanca mostrando que usted había entrado en 2004, porque me imagino que entró con visa turista o algo así. Posiblemente la inmigración va a querer ver también más pruebas de que usted ha estado aquí desde 2004 por acá. Pero a lo mínimo, el consejo que estamos dando a clientes es que más o menos envíe documentos para los últimos como 3 a 6 meses. Eso es lo más importante para mostrar que estaba aquí en marzo. Entonces, por ejemplo, los records del banco para enero, febrero y marzo de 2021. Los talones de cheque para esos últimos 3 meses. Nuevo contrato de renta si tiene ya casa que compraron. Records de la hipoteca para los últimos 3 meses, biles para los otros 3 meses. Pero sí, lo bueno, Marta, es que aunque ya entró en 2004, hace 17 años más o menos, usted ya se puede calificar. Gracias, abogado. Contestaremos la pregunta de Ana María. Soy venezolana y vivo en Nueva York. Tengo un trámite de asilo. ¿Debo dejarlo y aplicar para el TPS o no debo aplicar para este nuevo beneficio? ¿Qué me aconseja usted?
Pues gracias, Ana María, por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y pues lo que yo he visto cuando he estado hablando con otros abogados es que ya abogados diferentes tienen opiniones diferentes. Igual pues un Sí. doctor cuando tiene una condición médica o pues alguien de la prensa cuando un evento importante ya pasa, cada persona tiene su propia opinión. Para nosotros creemos que vale la pena aplicar para pues el TPS, pero que sigue con los dos procesos. Uno sería que aplica para el TPS aparte, otro sería que sigue con la aplicación para asilo. Vale la pena aplicar para el TPS porque si su aplicación de asilo está negada, automáticamente, normalmente, la inmigración automáticamente va a poner a usted en corte de inmigración. Pero si tiene un estatus temporal que es legal, como el TPS, entonces la inmigración simplemente va a negar su solicitud del asilo, pero no va a poner a usted en corte de inmigración. O Eso es sea, algo. pero ¿puede tener los dos trámites a la vez, Sí, juntos? y sí, muchas veces clientes piensan que solo puede tener un trámite con la inmigración, que por ejemplo no se puede aplicar para el asilo y la visa U, o no se puede aplicar para pues DACA, la acción de deferida, y el TPS también. Eso es otro tema un poco diferente, que por ejemplo no se puede aplicar para la residencia y después el asilo o algo así. Y eso es algo, cada caso ya es diferente y a veces lo recomendamos, a veces no, pero lo bueno es que normalmente sí se puede tener dos aplicaciones pendientes. Entonces, en esa situación, Ana María, no sé si usted aplicó para el asilo con un abogado o con una abogada, pero claro, si tiene un abogado o una abogada que está representando a usted en su aplicación para el asilo, recomiendo que usted hable con él o con ella primero. Pero bueno, en su caso ya es probable que sería mejor aplicar ya para el TPS. Es algo interesante porque para el TPS, la fecha de límite para registrar para el TPS sería el 5 de septiembre de este año, que tiene que aplicar antes de esa fecha y que normalmente bajo la ley no se puede aplicar tarde. Algo bajo la ley que dice es que, bueno, puede aplicar tarde para el TPS, entonces después del 5 de septiembre de 2021, si tiene una aplicación del asilo que está pendiente en este momento y que está negado después del 5 de septiembre de 2021, pero estas aplicaciones siempre son difíciles, entonces nosotros como abogados estamos recomendando que clientes apliquen durante esta ventana entre pues el 9 de marzo y el 5 de septiembre de 2021. Pero gracias, Ana María, por su pregunta. Eso es una buena pregunta. Y otra cosa más, solo para explicar la razón de por qué vale la pena seguir con el asilo y sería mejor no dejar el asilo, solo porque ya su aplicación está metida y si su asilo está aprobada, esto es una oportunidad para arreglar la residencia. Porque después de un año con el asilo, puede aplicar para la residencia. Con este TPS, claro, como dice el nombre, estatus temporal protegido, ya con el TPS no es nada permanente. Y como habíamos visto en los últimos años, que el presidente Trump intentó terminar el TPS para Honduras, para Nicaragua, para El Salvador, ya cualquier presidente, cuando toma la decisión de terminar el estatus, ya sí se puede. Entonces, recomendamos que siga con los dos, que luche el asilo para intentar tener la opción para una ruta permanente, pero que también para proteger a usted que aplica para el TPS. Gracias, Ana María, por su pregunta. Gracias, abogado. Seguimos contestando preguntas en vivo de nuestra audiencia. Cecilia Rojas Gutiérrez pregunta, yo entré con visa de turismo en el 2006. Soy de Perú. ¿Califico? No. Gracias, Cecilia Rojas Gutiérrez. Esa es una buena pregunta. Desafortunadamente no califica para el TPS si es ciudadana de Perú, pero algo interesante es que ya a veces se puede calificar aún con el doble nacionalidad. Entonces, eso es algo bien complicado, pero si, por ejemplo, si usted nació en Perú y tiene ciudadanía de Perú, pero sus papás son venezolanos y usted ya recibió la ciudadanía de Venezuela cuando era joven, porque sus papás son de Venezuela, hay posibilidades y es algo complicado bajo la ley. Tendríamos que hablar más de cómo sería, Cecilia. Pero lo bueno es que usted ya pues se puede calificar para el TPS si tiene nacionalidad de Venezuela también. A veces la inmigración lo aprueba, a veces no. Depende de dónde estaba viviendo antes de venir a los Estados Unidos, cómo recibió la ciudadanía
¿Cuáles son los beneficios que han recibido de estos otros países? Bueno, preguntas ya que son complicadas, pero es algo que aún con doble nacionalidad ya sí se puede calificar. Gracias, Cecilia, por su pregunta. Teniendo la persona la nacionalidad venezolana, dice usted, ¿no? Correcto. Así sea que haya nacido en cualquier otro país. Right? Correcto, sí. Algo muy importante, sin duda. Sí, sí. Cintia Domínguez pregunta, abogado, buenas tardes, ¿qué hay para los cubanos? ¿Existe alguna ley? Ya que no está la ley de los pies secos y pies mojados. Gracias. Pues gracias, Cintia, por su pregunta. Eso es una muy buena pregunta de los cubanos. Y si alguien entró a los Estados Unidos, y eso es algo que ha sido un cambio interesante recientemente para los cubanos, basado en una decisión de Florida, que ha cambiado un poco del wet foot, dry foot, pie mojado, pie seco, el programa que había tenido otros presidentes en el pasado, es que, básicamente, el presidente Trump había terminado el programa para dar el parole a los cubanos y un requisito para, bajo la ley, que todavía existe una ley especial para cubanos que dice que si cualquier persona de Cuba que entra a los Estados Unidos y entra de forma legal, por ejemplo, con la visa turista o algo así, que tiene nacionalidad cubana, o que entró con un parole, algo así, o pues si había entrado con otra visa de trabajo o algo así, o que recibe un parole, que en esa situación que se puede calificar para la residencia después de cumplir un año aquí en el país. Entonces, después de cumplir un año en total. La cosa, Cintia, en su caso, o en este caso ya, es aún si alguien entró a los Estados Unidos sin papeles y, por ejemplo, estaba cruzando por la frontera con México y tiene nacionalidad cubana, que en esa situación se puede aplicar para salir de la cárcel si está detenido por los oficiales de la migración. Y hay un juez de Florida que dio una decisión que dice que si alguien entra al país sin papeles, está arrestado por los oficiales de la migración, sale bajo fianza o bajo su propia palabra o algo así, que eso califica como un parole, aunque entró al país sin papeles, y con eso se puede aplicar para la residencia basado en la ley especial para cubanos. Eso es algo, claro, bien complicado, y si alguien ya es cubano, mejor que nos llama para una consulta para que podamos hablar sobre el caso. Pero básicamente la respuesta breve para usted, Cintia, sería que lo bueno es que todavía hay una buena ley para cubanos, buenas noticias para cubanos y pues cualquier pregunta que nos llamarnos. Al 704-940-9128. ¿Y la primera consulta es todavía gratis? Todavía sí. Es gratis. Muy buen dato. Y va a seguir así. Va a seguir gratis. Qué bueno, muy importante para la comunidad ese detallito. Vamos a contestar otra pregunta de Marian. Soy de Los Ángeles, California, y estoy solicitando mi ciudadanía, y cuando la obtenga, ¿en qué tiempo cree usted que pueda yo pedir a mis hijos que son mayores de edad y viven en el Perú? Uno tiene un hijo, pero no está casado, sino separado de su mujer, y el otro casado, pero divorciándose, sin hijos. ¿Tendría que hacer una petición junta para ambos o separadas? ¿Cuál es su consejo? Y además, me voy a jubilar. ¿Debo continuar trabajando para poderlos pedir o puedo estar jubilada y pedirlos? Pues gracias, Marian, por esta pregunta. Eso es una buena pregunta. Y pues para contestar primero la pregunta de la cuestión de ¿debe pedir ambos o puede pedirlos separados o cómo puede hacerlo? Lo bueno para el caso es que ya puede pedir los dos juntos, entonces, o puede pedirlos separados, no hay problema. Si, por ejemplo, bueno, la tarifa de la migración para esta aplicación son $535 para cada uno, entonces ya, pero va a ser una petición para un hijo, otra petición para otro hijo y puede meterlos al mismo tiempo o separados. Puede hacer cualquier de los dos, realmente no importa. Siendo ya, bueno, con tener la ciudadanía, y lo bueno es que cuando usted tiene la ciudadanía, puede pedir a sus hijos que están casados o sus hijos que están solteros. Entonces, no es como residente, que un residente no puede pedir un hijo que está casado. Pero lo bueno en esta situación, Marian, es que usted, aunque el otro, su segundo hijo ya todavía está casado, o usted puede pedir a él.
va a salir las peticiones, uno para hijo que es ciudadano, que él está casado, otro hijo de ciudadano que está divorciado, o pues que está ya soltero. Pero estas peticiones están tardando como 4 o 5 años, y lo que se puede hacer para el hijo que está casado es que después de terminar su proceso de divorcio, usted puede meter a la inmigración copia de su acta de divorcio junto con traducción al inglés para mostrar que, mira, él estaba casado, pero ahora está soltero. La inmigración normalmente va a cambiar automáticamente la categoría de hijo que está casado a hijo que está divorciado. Y pues es algo que en esa situación, para que ellos puedan venir a los Estados Unidos con la residencia después de que el segundo hijo, tenía su divorcio finalizado. Estamos hablando de un proceso como 7 o 8 años, algo así. La migración estaba en el como 2015, recientemente el 2014, tengo que chequear para tener la fecha y estar bien seguro. Abogado, un ratito, permítame interrumpirle. Y en ese caso, para los hijos, cuando está pidiendo a los hijos, si ese hijo tiene un hijo, o sea, nietos de la persona que está pidiendo, ¿también le sale los papeles al nieto? Correcto, sale los papeles del nieto, si el nieto... Residencia. Correcto, la residencia si el nieto tiene menos de 21 años cuando su papá arregla la residencia. Cuando entonces, ya le salga la residencia a él, si ahorita si el niño tiene, vamos a suponer que tiene 9 años, si en 6 años tendría 14, 15, entraría el niño también. Correcto, y eso es lo bueno, es que tiene más niños, o bueno, si, no sé, algo pasa ya, pero okay. Eso es lo bueno de una petición. Es diferente si un ciudadano está pidiendo a su hijo que es menor de edad, tiene menos de 21 años, entonces sus nietos no entran a la petición, pero cuando un hijo ya es mayor de edad, tiene más de 21 años, los hijos de su hijo, entonces los nietos del peticionario, entran automáticamente en la petición y se puede arreglar la residencia. Eso es lo bueno. Ok, y en relación a lo que ella pregunta de que ella se va a jubilar, ¿tiene que continuar trabajando para poderlos pedir o puede estar jubilada y pedirlos? Pues sería buena cosa seguir trabajando, pero yo sé que estamos hablando de trabajar para 6, 7, 8 años más. Eso es algo técnicamente bajo las reglas de la carga pública. Lo bueno es que usted puede conseguir un patrocinador. Y básicamente durante los otros, 2 meses, el presidente Biden ha estado terminando casi todas las nuevas reglas de la carga pública, que de la verdad fueron reglas muy difíciles. Y por eso, pues lo bueno es que todavía aplica algunas reglas de la carga pública, pero no me preocupa tanto usar lo que se llama un joint sponsor, que sería como un patrocinador, otra persona que es ciudadano residente de los Estados Unidos. Entonces, si usted aplica para jubilarse y usted no sigue trabajando, usted puede mostrar que tiene bienes suficientes para ser el patrocinador para el caso de ellos, o si tiene ya, por ejemplo, dinero, ingresos de retiro o algo así, entonces usted puede usar ese dinero. O, bueno, usted puede buscar a otra persona que es ciudadano residente de los Estados Unidos que pueda ayudar en la aplicación. Y el mismo esposo, por ejemplo, de esa ciudadana, de esa futura ciudadana, también puede servirle como sponsor. Correcto, sí se puede. Oh, perfecto. Perfecto, abogado. Bueno, creo que la pregunta amplia, pero está bien explicada. Vamos a contestar otra pregunta en vivo que tenemos a Liliana Marín. Dice, yo tengo DACA y salí a México con el permiso de viaje, pero inmigración selló mi pasaporte, pero le puso que era TPS. No sé si se equivocaron. Pues, y gracias Liliana por su pregunta. Eso es algo que yo creo que sí la migración había equivocado. Eso es algo que puede hacer una de 2 cosas. Primero es que simplemente puede dejarlo así. Es algo que la inmigración hace muchos errores porque ellos están procesando aplicaciones de millones de personas en las aduanas de gente que está entrando al país. Yo he visto que han puesto TPS para la gente, de México. México nunca ha tenido TPS. Han puesto pues cosas que no son correctas en su estampilla, en su pasaporte. Yo creo que todavía la estampilla va a servir como prueba de que tiene una entrada legal a los Estados Unidos. Si, por ejemplo, necesito usarlo para aplicar para la residencia por medio de un esposo o sus padres o algo así. Pero es algo que siempre lo que se puede hacer es que se puede ir a las aduanas en el aeropuerto que están más cerca de usted
para asegurar que todo está correcto. Entonces, por ejemplo, aquí en Charlotte, puede regresar al aeropuerto en Charlotte y ellos pueden poner, si es necesario, nueva estampilla en su pasaporte. Pero antes de tomar cualquier acción, antes de hacer cualquier cosa, recomiendo que se hable con un buen abogado o una buena abogada de inmigración sobre su caso para asegurar que, bueno, es la acción mejor, pero lo bueno es que normalmente en este tipo de casos no ha afectado a ninguna aplicación en el futuro y pues básicamente fue un error ya pequeño de las aduanas, ¿no? Y creo que no causará ningún problema para su caso. ¿No? Gracias, Liliana, por su pregunta. Gracias, abogado. Vamos a contestar la última pregunta en vivo de Libe Aguirre. Abogado, buenas tardes. ¿Habrá algo para los jóvenes que no calificaron para DACA? Bueno, gracias por esta pregunta. Eso es una buena pregunta y todavía estamos esperando. Eso es algo que podría cambiar los casos para muchas personas. Si, por ejemplo, cambiaron la fecha inicial para el TPS para El Salvador, la fecha inicial para el TPS para Honduras, Nicaragua y también la fecha inicial de DACA. Yo creo que el presidente Biden tiene el poder para cambiarlo y decir, porque, por ejemplo, si sus papás llevaran a usted a este país antes de 2021, que se puede calificar para DACA, o no sé. Y yo sé que hay muchas personas ahora que han pasado, claro, casi 15 años, desde el 15 de junio de 2007, que es la fecha inicial para DACA de entrada. Pero todavía, Libia, ya estamos esperando posiblemente otros cambios, pero solo Dios sabe. Como abogados nosotros podemos decir qué es lo que nos gustaría ver en la ley para ayudar a nuestros clientes, pero claro, todavía estamos esperando más detalles, más información del presidente y de toda su administración. Gracias por su pregunta y buena suerte con su caso. Bueno, muchísimas gracias, abogado, por estar una semana más ayudando a la comunidad en todas estas interrogantes sobre el tema de inmigración. Bueno, gracias a usted y gracias, como siempre, a Progreso Hispano News por brindar ese servicio tan importante a la comunidad. Y siempre es un placer verle y hablar con usted sobre el tema de inmigración. Y a usted, querida audiencia, también queremos agradecerle el día de hoy el haberse conectado en vivo y a todas esas personas que nos han hecho llegar sus inquietudes sobre el tema de inmigración. Nos vemos la próxima semana.